Ok, y ¿Vamos ahí? ahorita podrías admitir a todas las de sala de espera si es tu deseo. Mm, ¿Algo más que falte, señoras, de acoplar? Solo Pues por solo protocolo, informes. no sé si quiero saber, por protocolo, ¿quién me presentaría? ¿Me presenta Silvia? ¿Me presenta Lizzy? Silvita, ¿Quieres pero hago va yo? que Yo, sí. Karen, yo con mucho gusto. Ok, entonces ahorita admito a las señoras. Por favor, recojan eso. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al final del webinario de nociones de tanatología. Esperamos que este les haya sido de mucho provecho y igual que las otras conferencias, estamos seguros que la doctora Karen nos transmitirá conocimientos de mucha utilidad y de mucha ayuda. Así que los dejo con la doctora Karen Pineda. Hola a todos, buenas noches de nuevo. Y quería pues darles la bienvenida. La mayoría ya nos conocemos desde hace 4 sesiones. Me han comentado que hay 3 personas nuevas en sala. Les damos la bienvenida, les agradecemos su participación. Quería hacer una dinámica un poco ya pues como sintiéndonos a través de esta pantalla como conocidos. Quería pues compartirles la parte de un pequeño como resumen de cada reunión que tuvimos, y la primera era los 10 estadios del duelo, y fuimos pues descubriendo paso por paso esas situaciones que se presentan en nosotros y a raíz de esa pérdida que hablábamos, que puede ser de un ser familiar conocido, cercano, puede ser un escenario laboral, puede ser un escenario de vida. Y lo que hablábamos también, que es muy doloroso, el duelo de vivos cuando se da un divorcio, cuando se da una separación o cuando hay una ruptura laboral o profesional, un cambio de casa, un cambio de vecindario. Entonces, más o menos esa fue la temática que abordamos en la primera sesión. Y la segunda, le dimos continuidad para la parte emocional, la parte somática, la parte fisiológica, la parte de las emociones, la parte de la relacionalidad. Entonces, en estas circunstancias, pues pudimos ya transitar estos webinars, y la sesión anterior, la número 3, con la licenciada Beatriz Pimentel, nos dio el abordaje legal de los trámites y los procesos que vivimos. Entonces, en este escenario, pues ya tenemos estas partes tan interesantes que hemos visto. Les cuento que el tema de hoy, normalmente en la universidad tenemos 10 meses para el diplomado, y lo que yo les voy a compartir hoy es un semestre de clase, les cuento. Entonces, pues yo me tardo 6 meses en abordarlo con los alumnos, 4 horas cada semana. Entonces sí fue un reto, porque quiero contarles que este tema, como les decía al principio, es un tema que hasta cierto punto me busca, ¿verdad? No es tanto que yo lo busque. Y pues desde hace tiempo, pues he tenido la oportunidad de dar las clases en el diplomado de acompañamiento tanatológico, y en pandemia, pues tuve la oportunidad que Dios me regalara de poder apoyar y ser parte de varias entidades, y luego tomar más diplomados. Y les cuento que este lunes arranco otro en Colombia, que es súper lindo, que voy a tener más herramientas. Entonces, hay mucho, mucho contenido sobre este tema, y yo quiero, como en la medida que el tiempo nos permita, dejarles lo mejor. Y en esto yo les diría, traigo bastante material, pero siempre pienso que lo que queda en el corazón de cada uno es lo valioso de los webinars. No es tanto como el expertise o el currículum que pueda tener la ponente, que en este caso soy yo, soy Karen Pineda, me presento, soy dentista desde hace casi 30 años, soy coach desde hace más o menos 10 y catedrática universitaria desde hace 22 años. He transitado estos 3 escenarios de la salud, la academia, el coaching, y he tenido oportunidades para conectar con todo tipo de personas, personas como ustedes, personas como tú, que han pasado momentos
desgarradores, momentos inexplicables, momentos inesperados. Y te diría, si me permiten ahí tratarlos de tú, para pensar que está frente a cada uno. No estoy como en un escenario de una cámara y hay 12 monitores, sino hay personas detrás de cada una de estas pantallas. Y pues quiero comunicarme de persona a persona y conectarte que estos escenarios de duelos transitados juntos, este tema de la muerte, estos temas de la pérdida, son temas, como te decía al principio, muy humanos y tienen una riqueza, traen para ti un mensaje. Y quizá ahorita tú me dirías, estoy perplejo, estoy inquieto, no puedo dormir, no puedo, no puedo, tengo tantas situaciones difíciles y en esta situación, pues podríamos pensar, pues estoy como que fuera de mí. Entonces pienso que si estás conectado hoy, aquí, en este escenario digital, siéntete apoyado, siéntete acompañado. Vamos a iniciar. Y quería, pues te pongo esta flor, ¿verdad? Que es ahí este diente de león que nos dice rumbo a un recorrido, un acompañamiento para el principio del final. Esta última sesión va a tener escenarios nuevos porque hemos trabajado el duelo como el momento que la persona se fue, tú te quedaste, luego tienes esa situación difícil, y hoy es acompañar a morir. Entonces, pues preparando todo este material pensé, amigos, todos en cualquier momento podemos estar frente a la presencia de Dios y que sea nuestro último momento. Entonces, en esto, la vez anterior, en el que dimos en julio del 2020, tuvimos a 2 personas que estaban presentes en el webinar. Una sí ya tenía su diagnóstico terminal, de una situación de salud difícil. Ella ya sabía que tenía poco tiempo de vida. Y otra persona que asistió al webinar era familiar de un doliente que acababa de fallecer de COVID y falleció después a los meses. Entonces les digo, sí sé que estos escenarios de conectividad para mí son espacios de mucha respeto, de mucha solemnidad, porque son temas bastante fuertes, pero sí requieren de nosotros esa apertura, esa valentía y esa calidez, como esta imagen que les pongo en sombra y en luz. Si estamos viniendo a este webinar en sombra, en dolor, en duelo, hay luz, hay esperanza. Inclusive para ese momento donde pues, Dios nuestro Señor nos cuida el alma, ¿verdad? Entonces, en este sentido, te diría que se puede transitar, se puede vivir y se puede iniciar este proceso. Y quizá algunos me dirían, bueno, no soy un coach, no soy un acompañador tanatológico, soy un miembro de la familia o la vida me pidió que me volviera cuidador. Entonces, como puede que este escenario esté mixto, quería pues preguntarles, antes de iniciar esta actividad, si alguno de ustedes quería como compartirme, porque miren, o sea, ya son casi 8 horas de conectividad y pues muchas horas cada webinar que preparamos y que están en pantalla para ustedes son 4 a 6 horas de preparación, lecturas, imágenes, citas, ejemplos. Entonces, pues a veces los conferencistas digitales también necesitamos esa conexión con ustedes. Entonces, yo agradecería si alguno de los aquí presentes quisiera devolvernos qué le han dejado estos 3 webinars o qué elementos le han conectado con el tema de su pérdida, porque creo que ahorita pues es un espacio seguro, es un espacio digital, creo que es un buen momento para compartir. Si alguien quisiera pues levantar la manita digital y yo con gusto le doy la palabra. ¿Alguien de los aquí presentes? Necesito verlos aquí a todos. Tienen manitas digitales para poder levantar la mano porque ahorita están desactivados los micrófonos. Yo no sé usar la manita digital, pero... Ah, bueno, adelante, le escuchamos. Digamos, pues sí, yo este tipo de cursos me interesa mucho, ¿verdad? Porque
ahorita que estamos con la pandemia, desde que empezó, pues no sabíamos si alguien se iba a ir de la familia o se van a ir varios, ¿verdad? Porque, no sé, mi esposo, ¿verdad? Que falleció del corazón en esta temporada, el año pasado, él nos reunió y nos preparó, ¿verdad? Para que todos tuviéramos muchas medidas de seguridad, pero, y para que pudiéramos, como capear, ¿verdad? Todo lo que traía el virus, pero a mí me costaba creerle cuando decía esto va a durar 2, 3 años y van a venir más virus, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo se le ocurre, verdad? Y entonces hablando con Maru, me dijo una vez, pues vas a tener que ser muy fuerte porque uno cree que va a ser un virus a 2 kilómetros de distancia, ¿verdad? Pero pensar que la gente va a sufrir, que alguien de la familia va a sufrir, o que uno mismo va a sufrir y que eso de que no poder morir acompañados, ¿verdad? Sino que cada quien en diferente ambiente y nos han seguido contando de familias, que uno estaba en un hospital, el otro en otro hospital y a uno de los dos no les avisaron que ya había fallecido el primero. Entonces, eso es algo muy duro, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tipo de cursos nos ayudan y nos damos cuenta que se necesita seguir recibiendo más y promover que otras personas se integren a estos tipos de actividades. Por ejemplo, eso que mencionó usted la vez pasada de cuidados paliativos, ¿verdad? Pues para más adelante también es muy importante porque mejor si uno lo recibe cuando no tiene al enfermo a la par, que ahí ya no da tiempo de nada. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Maru, por sus comentarios y esto que nos pone en el escenario. Y sí, quiero compartirles que este tema de la pandemia, dolorosa pandemia, así como nos ha desgarrado con estas pérdidas, también nos ha traído nuevos escenarios de conectividad con otras personas y sí, creo que son temas que poco a poco, conforme la vida nos la va regalando, vamos tomando más profundización, más conciencia y vamos humanizando estos temas. ¿Alguien más desea participar? Si quieren abrir el micrófono, porque yo pensé que es la manita digital donde está, donde dice su nombre, dice reacciones y ahí pueden levantar la manita digital, pero donde ustedes se sientan cómodos. ¿Alguien más? No es necesario que enciendan. Que tiene la manita, Paola. Paola y después Susana. Adelante, Paola, te escuchamos. Muchas gracias. Efectivamente, temas tan difícil como perder a alguien, pues siempre son un poco incomprensibles. Aunque uno sepa que todo es para bien y que Dios no se equivoca, sí es bastante complejo que la humanidad lo entienda. La humanidad siempre se resiste y siempre querría una explicación que calme todo ese dolor. Pues pienso que estos cursos nos orientan, nos ayudan, nos dan las herramientas para que pueda ser compatible el corazón con la humanidad. Muchas gracias. Así es, Pao. Y en este tema, la palabra que usabas era como el punto de estos cursos, más que llegar a comprender esto, es transitarlo juntos, volver esa cadena, esa red de apoyo y de confortarnos, porque se pasan esos 10 estadios que hablábamos en el primer webinar, que es para entender nosotros toda esta mezcla de emocionalidad y paso por paso ir transitando cada uno. Así que gracias por tu retroalimentación. Y la tercera manita que teníamos recogida es la de Susana. Adelante, Susana, gracias. Buenas noches. Pues miren, a mí, o sea, yo es la primera vez que recibo un curso de estos. De hecho, hasta el nombre de tanatología se nota que es un tanate de cosas, ¿verdad? No es algo como una sola situación. Y me puso a pensar mucho en un libro que uno lee cuando está embarazado, que se llama ¿Qué esperar cuando se está esperando? Entonces,
me pongo a pensar que realmente es formidable poder formarse en este tema y saber que a todas nos va a tocar a veces fallecer, definitivamente nos va a llegar el día y también nos va a tocar pues enterrar a nuestra familia, ¿verdad? Definitivamente también por la situación en la que uno profesionalmente se encuentra muchas personas que pasan por estos duelos a veces sin ningún consuelo. Y saber que, digamos, la fe católica nos puede ayudar mucho a saber que no es el fin, sino el principio, ¿verdad? Pero gracias, Karen, y a todas las organizadoras que se lo he dicho a Silvita, ¿verdad? Que ha sido un tema que para mí ha sido muy bueno y espero que haya como una continuidad de esto y que no sea solo por la temporada que estamos viviendo, ¿verdad? Sino que sea para muchos días después y saber que, bueno, que siempre va a haber esperanza, ¿verdad? Entonces, la verdad que no les sabía esas gracias a Karen y veo que sí, o sea, muy profesional, hasta el tono de la voz y cómo transmite el conocimiento de una forma tan sencilla, creo que eso ayuda mucho. Entonces creo que sí es como de promocionarlo y poder estar en más. Muchas gracias. Gracias a ti, Susi. Y pues amigos, ya con esta pequeña introducción que sí quería como esa parte de conectar, pues el tema de los temas es el tema de la muerte y como les digo, o sea, la pandemia nos ha dado oportunidad de leer muchas cosas, les traigo varios libros. El día de hoy tengo varios escenarios. Voy a ir haciendo, está como dividido, si pudiéramos decir como en las comidas, el aperitivo, el plato grande y el postre. Entonces, les voy a dar el aperitivo primero. Hay una lámina que les quiero compartir, que viene acá. Solo la presentación, no estoy en Guatemala, estoy en larga distancia, así que tienen paciencia con mi internet. Les quiero proponer este recorrido. Quise escoger esto, justo ayer subí al volcán y pues ayer anduve en estos ambientes, no es foto de mi excursión de ayer, pero es como empezar este recorrido. Este recorrido, cuando es al final de la vida o es el principio del final, es un transitar, un viajar, un caminar. Y les ponía este puente en el aire porque, como tú dices, esperar lo que estás esperando, pues es empezar este final que empieza. Y es un recorrido desconocido y a veces como seres humanos necesitamos el tema de lo que trabajamos en coaching, de las 6 necesidades del control, ¿verdad? Entonces en esto pues, sueles perder el control porque el diagnóstico terminal o la fase terminal te lo dice. El tema de hoy vamos a trabajar bastante el tema de cuidados paliativos. Sé que el público no son paliativistas, ni son intensivistas, ni son tanatólogos. Sé que son personas o que acaban de vivir un duelo o que tienen a alguien en fase terminal. Voy a procurar en la medida de lo posible de no usar tanto tecnicismo. Y si alguna vez me sale alguno, pues ya me lo escriben en el chat y ya me apoya tal vez Silvita si lee el chat, porque a veces no leo aquí el chat. Quiero marcarles aquí, esta es una diapositiva súper sencilla, más o menos lo que yo he podido, pues en estos años de trabajar en la universidad o pues, ahorita en pandemia que me ha tocado acompañar grupos familiares de coaching familiar, coaching tanatológico o coaching de personas, puedo detectar más o menos 4 fases. Tampoco quiero que se las aprendan como un examen, pero hay una primera fase que es el diagnóstico y el estudio, cuando la persona empieza con su sintomatología, que tengo este cólico, que tengo este malestar. Entonces casi siempre es ese momento que cada uno sabe que lo acaba de vivir, cuando va al médico y le dice en su caso ya está en fase terminal o estuvo internado en el hospital y nos dicen le quedan tanto tiempo de vida, que sí sabemos que los números de Dios y los números de los médicos a veces no coinciden y a veces nos dan esperanza y a veces pues, nos dan desconsuelo y nos desgarran, pero les diría, fase 1, actores. ¿Quién es el enfermo? ¿Es el papá? ¿Es el hijo? ¿Es la nena? ¿Es la abuelita? ¿Verdad? Entonces toda esta parte es interesante ver, diagnóstico y qué posibilidades hay. Entonces se empieza a estudiar en tanatología y en el acompañamiento tanatológico y en el tema de cuidados paliativos, ¿qué va a pasar? Esa famosa frase que la hemos oído muchas veces y quizá algunos me dicen en ese momento se me acabó la vida, se me abrió un agujero cuando llegamos a un médico, ven una radiografía, ven una serie de estudios, hay unos síntomas que uno los mira
cuando he platicado con muchos de los que estamos trabajando estos procesos, me dicen, Karen, es que era un síntoma tan simple, era algo tan cotidiano para mí, siempre lo tenía, nunca pensé que fuera tan grave. Y eso, pues como se tiene esa cotidianidad con esta situación, uno no logra dimensionar hasta que el médico te da ya tu diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en esa fase estamos hablando, el escenario de hoy es cuidados paliativos y cuando se empieza a dar ese apoyo y ese trabajo de transitar en ese principio del final. La fase 2, ¿quién inicia el proceso, verdad? Que es esa fase crítica donde es la fase terminal que se va a dar la fase de la muerte, que ya cuando expira la persona, y donde se inicia el duelo. Siempre la pregunta que me hacen cuando presento este tema es, ¿Karen, el duelo empieza el día que la persona fallece? No, amigo. El duelo empieza a ser un proceso de despojo, de desprendimiento, desde el momento que el médico nos da ese diagnóstico desgarrador. ¿Y quién inicia el proceso? Pues normalmente son los familiares más cercanos, el médico tratante. Y aquí, bueno, no sé si contarles esta anécdota, vamos a ver si no falta el silencio de oficio, pero bueno, digamos que en un lugar de un país me invitaron cuando la pandemia iba a la mitad a una unidad COVID a dar un seminario de coaching grupal. Pues no puedo decir la latitud del lugar, el esto, porque todo ha sido digital. Era para 30 profesionales médicos de la salud, unidad COVID llena, fallecimientos todos los días de colegas médicos, de pacientes médicos. Esa sala ha sido, de todos los webinars que he vivido en esta pandemia, para mí ha sido el webinar que me ha marcado. Ha sido un webinar desgarrador. Eran 30 profesionales capacitadísimos, eran 6 psicólogas, 30 médicos de toda edad, de toda profesión, una vocación profesional. Miren, los honro, los venero, los respeto. Unos colegas profesionales comprometidísimos con sus pacientes. Y la sala se sentía, o sea, un sabor a muerte general. Empezamos a hablar, no había reacción, o sea, fue una sala muy difícil, fueron 2 horas de sesión, hasta que se levanta la mano un chico, digo, porque era un doctor de 30 años, levanta la mano y me dice, mire, doctora, me dijo, ¿sabe qué es lo que nos pasa? Me dijo, nosotros, profesionales de la salud, desde el día primero que entramos a una facultad de medicina hasta que nos graduamos del último posgrado o de la última actualización, somos una profesión diseñada para sanar, salvar y apostarle a la vida. No nos preparan en los escenarios de la salud para lidiar con la muerte, con el duelo o con esta pandemia. Entonces, para nosotros, este proceso es desgarrador porque es el desconcierto. Y él lo dijo y terminó llorando la pregunta, por eso les digo, me dijo, doctora, ayer falleció mi colega de turno, mi compañero con el que estudié la carrera 7 años. Y ayer no lo pude salvar. Entonces, claro, ante este testimonio que viví el año pasado, más o menos creo que fue en junio, esta fase crítica de terminal, los profesionales de la salud ordinariamente no estamos preparados para transmitir esa noticia, para transmitir ese proceso, y la frase hecha que dolorosamente a veces damos o hemos recibido es, tu caso ya no hay nada que hacer, está en fase terminal. Y para la persona que lo está oyendo, es que se le abre un agujero interminable. Y amigos, con estos temas de la tanatología, de los cuidados paliativos, por eso se las puse arriba, la fase 3, en naranja, es hacer un equipo. Esa fase terminal es un empezar, un tránsito de un viaje, de una situación que si la logramos gestionar, trabajar, conocer, y como nos invitaba Maru a trabajarla a tiempo, genera sensación de pertenencia, genera sensación de equipo, y es un tránsito pues que todos sabemos que en algún momento llegará nuestro último día, pero los que ya tienen un diagnóstico terminal, saberse en equipo y saberse parte de este tránsito en equipo es sumamente reconfortante, sumamente consolador. Y les digo, en esto que trabajamos en la pandemia en Guatemala, porque sé que el público, la mayoría son de Guatemala, yo ahorita no estoy allá,
hay un grupo de médicos que se llaman paliativistas, hay hombres y mujeres. Es un grupo de profesionales que se han capacitado con alma, vida y corazón. Dentro y fuera de Guatemala son más o menos 15 profesionales. Son los médicos paliativistas, intensivistas. Durante la pandemia han trabajado mucho. Y pues ya más adelante, si ustedes quieren, me piden el contacto. Tengo el contacto de una de las médicos que fue catedrática en nuestro programa en la universidad y también fue mi alumna. Y a través de ella conocí a otros médicos. Entonces ahorita en pandemia, este ser equipo, amigos, o sea, hay muchos colaboradores y hay muchas entidades ad honorem como voluntarios que prestan ese acompañamiento en cuidados paliativos en la fase terminal de acompañar a un paciente. Y luego también hay muchos, pues ahorita hay muchos libros, mucho texto, entonces sí les diría, es un campo que en Guatemala necesitamos explorarlo juntos. Los países que están en el puntal de los cuidados paliativos, la fase terminal de acompañar a un paciente ya con un diagnóstico terminal, Colombia y España. La gran ventaja que tenemos es que son hispanohablantes, hay mucha bibliografía, mucho material, hay webinars. El año pasado se hizo un congreso en octubre, se llama Gerontoprofilaxis, aprender a envejecer, aprender a morir. Hay mucho médico mexicano, mucha gente con muchísima humanidad. Entonces cada uno, pues ya, más adelante si quieren les dejo mi correo y me preguntan, porque no me puedo pasar respondiendo todas las preguntas y las dudas que tienen ustedes. Hay grupos de coach que pues sí tienen sus honorarios con las sesiones, pero también hay grupos de apoyo con redes de voluntarios. Entonces, esta parte sí les puedo contar que el año pasado empecé estos webinars en julio y mucha gente que se conectó, pues también eran colegas dentistas y colegas psicólogos de otros campos. Y poco a poco hemos ido haciendo esos intercambios. Yo doy el webinar y hay gente que es doliente, que necesita el apoyo y tengo algunos voluntarios que ejercen y que les encanta compartir. Y hay gente que sí prefiere tomar un servicio más como con más secuencia familiar. Pero entonces que sepan que hay de todo tipo de equipos. O sea, dentro de Guatemala, fuera de Guatemala, en presencial, en digital. Y luego, yo sé, pues acabamos de hablar del tema de la fe, estamos dentro del patronato kayak, pero si alguien estuviera conectado y no tiene ningún credo, o no tiene una religión, o no sintoniza con la fe católica, hay muchos grupos que son aconfesionales, sin una religión en concreto, pero acompañan a la fase terminal. Entonces, en eso, pues me pueden preguntar, está todos los grupos a nivel mundial de Elizabeth Kluber-Ross, Guatemala lo lidera el señor Jorge del Cid, y también está el grupo de Integra, que son chapines, trabajando por chapines con enfermos terminales. Entonces hay bastantes páginas, bastante gente con rostro, con humanidad, dispuestas a hacer esta sintonía para transitar esa fase terminal. Y luego la fase 4, retomar o retroalimentar. Esta fase es una de las que uno anhelaría cuando empieza este proceso, que diría, Karen, quiero estar en la fase 4. Amigos, cada fase, la 1, la 2, la 3, la 4, cada caso, cada paciente, cada familia lo transita en diferente tiempo cronológico, ¿no? O sea, porque también es una pregunta que me han hecho cuando trabajamos esta diapositiva. Karen, ¿dura 3 semanas, dura un mes, dura un año? Dura el tiempo que dura el proceso del paciente y cómo se hace ese ensamblaje entre el equipo médico, su familia, dentro de casa. Algunos han estado en un intensivo y de repente los empiezan a desconectar y ya los regresan para su casa. Hay gente que pasa 2 días, hay gente que solo llega en el tráfico y hay gente que vive 6 meses, un año. O el otro día me contaban de una persona que ya está empezando a retomar su vida ordinaria. Cada caso, amigos, es distinto y sí les diría, no quiero como dar tanto ejemplo porque a veces al escuchar esto uno dice, pero a mí no me pasó o a mí me puede pasar. Entonces dejo la ventanita abierta. Es un cronograma sin fechas, pero más o menos se detecta la fase 1, diagnóstico y estudio, y la 2 a la 4 es la crítica terminal entre la muerte, el duelo y esto. Y luego la última diapositiva, la foto está mal tomada, la tomé hoy de mi manualito, tengo un manual de cuidados paliativos de Valencia, este es un congreso que se dio en el 2015, y este es el cuadro que yo les diría, es el cuadro de oro para los cuidados paliativos. Entonces, sé que la calidad de mi foto no es la mejor, pero es la que les quería, o sea, si de los 4 webinars, para cuidados paliativos, les queda graficado y se lo graban en el corazón para ustedes, para sus seres queridos o para el momento que están viviendo, va a dar mucha luz.
¿Por qué motivo? Vean este cuadrito, es como un rectángulo, tiene unos rayados rojos, dice la fase aguda, la fase crónica y el proceso de morir. Todos los tratamientos curativos son los de los médicos tradicionales, ¿sí? Vas a tu especialista, a tu cardiólogo, a tu neurólogo, al oncólogo, a los mega top especialistas de los médicos, y ellos nos ofrecen lo mejor de su ciencia, lo mejor de su humanidad, como estábamos en esa unidad COVID, que lo mejor que se habían preparado científicamente, profesionalmente y en su calidad humana. Entonces, toda esa fase aguda empieza la medicina tradicional a darnos un tratamiento curativo. Pero quiero que descubran, no sé si aquí se va a poder ver en mi presentación mi punterito, aquí al mismo tiempo que nos están dando el tratamiento curativo, amigos, empecemos a cambiar la mentalidad. Desde este momento empieza la acción del tratamiento paliativo. La gente piensa que hasta que se terminó la última parte crónica y el paciente está en esa palabra que no duele decirla, pero la tengo que decir, desahuciado, empieza lo paliativo. Amigos, por favor, intentemos ser pioneros en Guatemala o parte de esta transición que ya ha empezado y que la pandemia detonó más. Tengamos más sensibilidad para el tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo tendría que ir enlazado al tratamiento curativo. Estamos batallando, también les digo, en las facultades de medicina en Guatemala, y poco a poco permeando los cursos que se dan de bioética o de cuidados paliativos en el 6º año de carrera, que sería el 12º semestre, que los alumnos que están en cualquiera de todas las universidades de Guatemala, a nivel de medicina, que los muchachos empiecen a recibir la grandeza de la medicina paliativa, ¿verdad? Y si se fijan, el tratamiento paliativo pasa la fase aguda, va en pequeñas dosis, pero está. La fase crónica va subiendo, y cuando ya llega el proceso de morir, es el momento que llega a expirar nuestro ser querido o nosotros mismos, si es el caso que alguien que esté conectado está ya con su diagnóstico. Entonces, aquí viene un cuadrito que se expande. El tratamiento paliativo va unido a la atención del duelo. Y todo esto va dando cuidados paliativos y ese trabajo que hace la tanatología con los duelos. Entonces, aquí dice un tratamiento de soporte y cuidados continuos, alimentación parenteral, alimentación con sonda, eventualmente un respirador. Entonces, todo esto, ¿verdad? Y en verde dejamos acá los lugares de tratamiento. El tratamiento paliativo se puede dar en casa. Esa es una de las primeras noticias que muchos, cuando les doy este webinar y no son del campo de la salud, se quedan como, ¡ah! No tengo que estar en el hospital, en el intensivo. No, puedes estar en tu casa, puedes estar en un hospice, una residencia asistida, que se dedica con especialidad. Les cuento que en Guatemala hay 2 hogares, pero son para niños de tratamientos oncológicos, y unos niños que están creo que en San Lucas, pero en Guatemala no tenemos tantas posibilidades como en otros países. Entonces, esta parte sí les diría, todavía nos queda mucho por hacer en este campo de los paliativos. En España, en el año 2014, creo que pude conocer un lugar que se llama Laguna, que tiene unos escenarios muy bonitos para acompañar a las personas que ya están en ese proceso que los médicos han dicho, bueno, está ya en diagnóstico en fase terminal, y llega un momento donde la persona puede optar a este tipo de tratamientos, ¿verdad? Entonces, en esta parte, los tratamientos paliativos pueden darse en la propia casa, en esa residencia asistida, hospice, y hay un hospital de cuidados para agudos, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ese grupo que les decía que está en WhatsApp, que son más o menos 15 médicos que están en Guatemala, ellos mismos se van cubriendo. Es un grupo tan lindo porque hay anestesistas, hay intensivistas, hay meramente solo paliativistas. Durante la pandemia, pues dependiendo de los turnos que tenían, o pues tuve 2 amigas que estaban, una estaba esperando bebé, la otra tuvo bebé, las cubrían sus colegas. Entonces es un grupo de que está en Guatemala y que van acompañando a sus pacientes y a los pacientes que les referimos, los demás que los conocemos, con un cariño, con un amor, con una humanidad impactante. Entonces, si les pudiera quedar claro este primer cuadrito, me sentiría sumamente feliz. Si quieren tomarle fotos, es esta: fases evolutivas de las enfermedades terminales, la fase aguda, la fase crónica, el proceso de morir, y en todas ellas, por favor, amigos, desde el principio, el tratamiento paliativo. Ir graduándolo poco a poco y ver en qué momento. No acudir a los paliativos
hasta que ya salió del intensivo y lo acaban de quitar de los tubos y lo acaban de desconectar, sino desde el momento si se tiene un diagnóstico que no sea de COVID, ¿verdad? Sino de cualquiera de las enfermedades tradicionales que pues, siempre están al acecho. Continúo. Entonces, en esto, vamos a la diapositiva siguiente. Disculpe, Karen, en lugares de tratamiento dice domicilio, residencia asistida, hospital de agudos, y la última flecha no la logro ver. No la pude tomar la foto. Esta parte ya son los hóspices, que son esos hogares que en Guatemala no existen, que son esas casas especiales para que el paciente llegue a morir. Y en Guatemala les decía que habían solo dos, uno para niños pacientes oncológicos, que es donde nuestros alumnos van a hacer las prácticas, me pasó el nombre ahorita, y hay uno en San Lucas. Si alguien sabe de otro lugar, pues cuenta, pero sí son pocos los escenarios que tenemos. Gracias. Y que alguien nos comparta esa foto porque yo en computadora no sé tomar fotos, perdón. Si quiere, después se las mandamos. Gracias. Entonces aquí tenemos, si nos puede poner en silencio su micrófono, gracias. Entonces miren amigos, siempre el tema de los temas con los médicos, aquí les traté de poner un paciente en un pasillo de un hospital, mantener la vida de un ser humano, siempre se le pide más a la medicina, una existencia más consciente, un paciente más independiente, un paciente capaz de desarrollar todas las potencialidades del ser humano. O sea, no solo estamos pidiendo que cure a nuestro ser querido, sino queremos más. Un pequeño recorrido en la historia, les quería contar que hay un avance impresionante en todas las ciencias y concretamente en la medicina. Pensemos la diálisis renal, la reanimación cardiopulmonar, el soporte ventilatorio, la hidronutrición, la medicación asistida. Todas ellas permiten alargar en ocasiones durante muchos años la vida del paciente, que hace solo unos decenios, pues decía, irremisiblemente no podrá. Entonces, hay diálisis, hay todo esto, y uno dice, qué maravilla, la ciencia ha avanzado, pero en esta pandemia sí nos ha retado, ¿verdad? Entonces, en esto, pues en algunas ocasiones, estos fines no pueden ser logrados, ¿verdad? Eso, alargar la vida del paciente. Y el tratamiento solo conseguirá, hasta cierto punto, alargar la vida del enfermo durante un breve periodo de tiempo, que uno dice una semana más, unas horas más, un día más. Y a veces, amigos, a costa de grandes sufrimientos o físicos o morales. Y en caso de éxito, si hubiese un éxito, hablándolo a nivel humano, lo dejará gravemente incapacitado o simplemente le mantendrá en un estado de inconsciencia que puede ser irreversible. Entonces, amigos, reflexionemos porque aquí en estos temas de cuidados paliativos y esa fase terminal hay unas telitas muy sutiles, muy finas, que es sagrado traspasarlas. Entonces, en esta parte sí les pido, como les dijera la palabra para que nos comprendiéramos. Para mí es muy fácil dar estos temas a alumnos de bioética, de sexto año de medicina, o dárselo a paliativistas o intensivistas, porque estamos en un gremio de la salud y sabemos a qué nos referimos. Como sé que este webinar está a todo tipo de público y que inclusive hay alguno que está conectado en este monitor y puede tener ya un diagnóstico final, les pido mucha, como les dijera, apertura, mucho respeto y mucho, o sea, no tomarlo como o blanco o negro, o sea, sí saber que hay ciertos matices que yo, como el público es tan heterogéneo, no puedo, como lo que doy en un semestre de universidad, dárselos en la siguiente media hora que termine el webinar. Entonces, voy a tratar de dárselos lo más cercano a lo que podamos comprendernos. Si hay dudas, pues ya me escriben a mi correo, que en algún momento se los pone Silvia. Es como saludarme, hola, @karenpinedacoach.com, y ahí me encuentran. Pero sí, quiero aclarar esto. Entonces, amigos, en estas situaciones de medicina paliativa hay dilemas éticos, o sea, esas cosas que a veces justo son el motivo por el que llegan a una sesión de coaching. Karen, tengo esta duda, o mira, tengo una situación conflictuada. Entonces, la típica pregunta, ¿verdad? ¿Es éticamente lícito retirar o no retirar esta terapia, verdad? ¿Le van a hacer esto a mi mamá? ¿Le van a hacer esto a mi esposo? ¿Le van a hacer esto a mi hijo? ¿Qué hago? Digo que sí, digo que no. ¿Qué significa esto? Además, ni entiendo las palabras que me dicen o los términos tan médicos. Segundo punto, ¿qué medios pueden retirarse y cuál es necesario mantener? Cuando a veces nos preguntan, ¿verdad? Está en el intensivo y tiene esto, tiene lo otro, y siempre pues al que está a cargo, al papá,
a quién está pagando la cuenta, quién es el responsable del paciente, le preguntan. Y tal vez uno tiene que seguir trabajando, está cuidando a los hijos, está corriendo, está mal dormido, mal comido, está tenso, lo que hablábamos, y que uno dice, ¿qué decido? ¿Qué digo? Entonces sí son dilemas muy fuertes. Y luego, si dicha retirada supondría dejar morir a mi paciente o matarle por omisión de cuidados debidos, o no mi paciente, mi ser querido, mi cónyuge, mi hijo, son estas cosas que a veces conflictúan. Y lo típico que me preguntan, ¿quién decide? A mí me están preguntando. Entonces, ¿tiene sentido mantener la vida seriamente deteriorada? ¿Tengo yo el derecho de luchar por ella o por él? Entonces son preguntas y son conflictos éticos, dilemas éticos. Y les diría, en estos temas de cuidados paliativos, sugerimos, tanto los coach como los que están en el intensivo, hacer equipos, o sea, dentro de su propia familia, acompañarse, ayudar, clarificar. Por favor, no tomen decisiones solos o solas, o sea, porque a veces uno está tan ofuscado y que después uno mismo se arrepiente, entonces necesita uno deliberar. Y en estos dilemas éticos, en la respuesta a estos interrogantes entra en juego tanto la dignidad de su paciente, de su ser querido, o de si alguno de ustedes es colega, médico o profesional de la salud, la integridad del médico en sí, ¿verdad? Y la misma naturaleza de la medicina. Su resolución exige un juicio prudencial. Nos recuerda las graves implicaciones morales que tiene la práctica médica cotidiana. No solo es conecto, desconecto, pongo, no pongo, y lo cual exige de nosotros una sólida formación ética. Y alguno me diría, Karen, estoy bajo presión, estoy desvelado, cansado, estoy enfermo, yo también, y me estás pidiendo esto. Entonces solo les dejo esto como cápsulas no para cargarles la conciencia, sino para que sientan que hay escenarios ya estudiados, hay expertos en esto, y recordar que uno quiere estos 4 fines de la medicina, ¿verdad? Prevenir y curar enfermedades y sobre todo, amigos, que era lo que me decía este colega de esa unidad COVID que me tocó atender, ayudar a los seres humanos a morir en paz. Uno está más pendiente de prevenir. Aquí les ponía los 4 fines de la medicina. A todos los que estamos aquí de las ciencias de la salud conectados nos enseñan 4 cosas. Prevenir enfermedades y promover la salud. La 2, aliviar el dolor y el sufrimiento causado por estos males. La 3, la asistencia y curación de los enfermos. Cuidar a los incurables. Ven la palabra, lo que yo quería en la 3 era, no lo puse con mayúsculas, pero cuidar a los incurables. O sea, llega un punto donde los diagnósticos, los tratamientos, no van a quitar esa fase aguda, crónica, pero van a acompañar a cuidar esa fase para transitarla de la mejor manera. Y luego, esta parte que es muy sutil, evitar la muerte prematura y la búsqueda serena de una muerte tranquila. Que también aquí hay un hilito muy sutil, que es la eutanasia. Cuando tuvimos a esta médico tan agradable, la doctora Mendoza, la tuvimos con los alumnos justo cuando empezaba la pandemia y siempre la duda que tenemos es, un paliativista pues inyecta Demerol, inyecta morfina, inyecta medicamentos súper delicados que solo se pueden administrar en un UCI, ¿verdad? En una unidad de cuidados intensivos. Pero que sepan, y nos lo decía ella, que ellos toman los entrenamientos, ella se fue a entrenar a México, ellos toman entrenamientos, tienen permisos legales, permisos, todo esto, y tienen que ver el peso corporal del paciente, la hidratación del paciente. Entonces, cuando ellos utilizan medicamentos para sedar, paliar o aliviar a nuestro ser querido, no es una eutanasia, ni están acelerando el proceso de la muerte. Lo que están haciendo es quitar esos grados de dolor, sobre todo pacientes oncológicos que son unos dolores enloquecedores. Entonces aquí les tenía esta diapositiva. Una de las cosas que también quería clarificar de este webinar de hoy, amigos, el paciente, nuestro ser querido, o si alguno de ustedes es el paciente, tienen derecho a ser informados oportunamente y con un lenguaje libre de tecnicismos, que ese es el pecado que a veces tenemos los de la salud, que decimos una serie de palabras que nos parecen evidentes después de 8 o 10 años de entrenamiento. Los pacientes se quedan más confundidos y tal vez solo le estamos diciendo que le vamos a pasar un líquido por la vena o le vamos a pasar oxígeno por acá, pero usamos unos tecnicismos que no dan serenidad ni cercanía. Entonces el paciente, cuando alguna vez acompañemos a esta reunión o está el médico y estamos nosotros, si no entendemos o es la abuelita o es un niño pequeño,
pedir que las palabras se quite tanto tecnicismo y que sea posible que el paciente comprenda su proceso y la medida de sus facultades, el paciente, si es mayor de edad, tome sus decisiones objetivas libremente, sin presiones o coacciones, y apoyarle en este proceso. Si es muy mayor, ayudarle, porque también llega un momento, por la edad, no puedo ahorita atreverme por el público, porque no sé a quién tengo detrás de un monitor, en qué década esté el paciente, pero hay que acompañarle a tomar una decisión, aunque sea mayor de edad. Y esta sí es aporte mío, esta sí es totalmente mío, no, no es ni de la Facultad de Valencia, ni de todos los expertos que he tomado, sino las cosas que he ido aprendiendo en estos años de acompañamiento tanatológico. Analicemos estas expresiones, amigos. El derecho a ser informado, esa claridad para informar, claridad no es crudeza, ¿sí? O sea, ¿el paciente tiene derecho a ser informado de su situación? Sí, por favor, pero con claridad, pero sin crudeza. O sea, es como, no le vas a servir a un niño un bistec crudo en pleno desayuno si el niño está esperando su cereal y su cornflakes. O sea, el impacto es fuerte, ¿verdad? Entonces, en esta parte, si tú vas a contar, vas a decir, o el médico va a acompañar, que lo diga con la claridad que la persona, por la edad y la formación tiene, lo tiene. Y no es necesario ser crudos. Entonces, en esto hay un libro del doctor Gómez Sancho. Si quieren, ya después se los mandamos en el chat. Este es otro curso que tomé el año pasado en Palma de Canarias. Este médico es un paliativista intensivista. El médico, esto es como anécdota, tiene, miren, no sé si más de 80 o casi llegando a los 90. Nos conectábamos todos los domingos de la pandemia, nos conectamos casi 8 meses, 3 horas los domingos. Y miren, el señor hablaba y era una maravilla. O sea, ninguno de los que un día llegamos a estar conectados 8,000. Y es un médico con una humanidad, con una experiencia de vida. Nos contaba anécdotas de lo que acababa de vivir en la pandemia o cosas así. Entonces, él, una de las cosas, y tiene un libro que se llama Cómo dar malas noticias en medicina. Yo me leí algunos capítulos, y aunque no sean profesionales de la salud, ese sí vale la pena que le den una leidita. Va hablando cosas como los verbos, las maneras de contar, las maneras de decir, y quizá uno a veces dice, no, Karen, es que yo usé las palabras más delicadas, las palabras más especiales. Pero les voy a contar una anécdota porque sé que este tema es muy denso, pero para bajarle un poquitito la carga, nos contó que, bueno, ellos tomaron su entrenamiento para dar esa fase terminal, tenían una unidad y tenían una camionetilla que se llamaba Cuidados Paliativos de Palma de Mallorca o algo así, o Palma de Canarias, no me acuerdo cuál de las dos está. Bueno, que ellos tomaron todas las precauciones para ir a visitar a una persona de la tercera edad, que era el esposo de esta señora que lo invitó y tal. Bueno, el señor lo recibió, las enfermeras muy atentas, muy cariñosas, intentaron hacer lo mejor posible, pues cómo transmitirle al señor su estado terminal. Se fueron ellas y llegan las vecinas. Dice, ¿y ese carro de la funeraria por qué vino anticipada? Porque claro, llegaron con una camionetilla que estaba pintada de negra, decía que era de este hospital, y las vecinas imprudentes, o sea, como que llegaron antes de tiempo y todo lo que se había trabajado en el equipo, todo lo que había trabajado el personal profesional, en una conversación de vecinos, se rompió con esa crudeza. Entonces él decía, miren, aunque preparen a su equipo, preparen todo esto, cuiden hasta el lugar donde lo dicen, cómo lo dicen, cuiden el vecindario, ¿verdad? Entonces a veces hasta conversaciones que uno, aunque las prepara, más de alguien hace un comentario con crudeza. Entonces tal vez esa parte tampoco se trata de blindar al paciente y que no le hablen, que no le digan qué tal. Y ahorita con las redes no sé si les ha pasado que uno que no se entere de nada y de repente le llega una foto que dice, ¿y esto qué pasó, verdad? O mira tal cosa. Entonces, en esta parte, por favor, no secretos, no ocultar cosas, plantearlas con claridad, pero sin crudeza. Y luego, la segunda parte, cuando ya estamos en esa fase terminal, amigos, y esto lo he visto tanto con pacientes que están a punto de llegar a su momento final, que eso sí me han dicho, ¿verdad? Y también cuando hemos platicado en estas salas de tanatología y de paliativistas, a varios nos ha tocado que las personas cuando están en esta fase sí les gusta y sí necesitan que las cuiden, las tienen que llevar al baño, les tienen que dar de comer con sonda. Cuidar y acompañar no es inutilizar, tú ya estás inútil, o tratar a la persona como cosa. No podemos cosificar a la abuelita que está enferma o al niño que está enfermo o al esposo o a la esposa. O sea, es lindo que lo cuidemos, que le ahorremos, que se canse, que se fatigue, pero por favor, no inutilizarlo. Las cosas que pueda gestionar, que pueda hacer,
démosle una cierta independencia, porque hasta en la fase terminal, la palabra que les ponía antes de dignidad, esas son cosas que le mantienen esa parte, ¿verdad? Entonces esta diapositiva, esta sí es de mi cosecha y de lo que yo he visto con la gente y de lo que la gente pues nos ha contado en esas salas comunes. Entonces, reflexionemos, amigos. O sea, número uno, la situación objetiva del paciente o de nuestro ser querido. Observar las reacciones de la familia, que fue un poco lo que trabajamos en las otras cosas, si hay adolescentes en casa, si es la esposa, si es el hijo, toda esta parte. Y a posteriori, pues ya preguntar ese proceso para apoyar la asesoría profesional y considerar este proceso previo para el momento del duelo. O sea, todo este proceso de los cuidados paliativos, de ese acompañamiento, también va generando un proceso de duelo como más consistente o más acompañado o con menor resonancia, que se vuelva un duelo complicado. Entonces favorece un duelo sereno. O sea, ese dolor, ese desgarrón, esa pérdida nunca es explicable ni nunca es asimilable del todo, pero favorece a transitar cada etapa de una manera más serena. Y por lo tanto conocer el momento adecuado de que se iniciará a dar este asesoramiento en el proceso, que eran esos triángulos que se contraponían, el rojo de lo agudo y lo paliativo del verde. Y luego en estos dilemas éticos, el famoso qué, quién y cómo, ¿verdad? ¿Qué problemas solucionas con la propuesta que vas a dar en estos cuidados paliativos? Y como les digo, quizá algunos de ustedes apenas son familiares o lo están viviendo, o pues como nos decía también María Eugenia, no sabemos si nos va a tocar vivir a futuro. Entonces, buscar la solución a la propuesta. ¿Quién? Exponer el caso con una persona concreta, cómo puede beneficiarse, ¿verdad? Y el cómo, cada caso es distinto. Entonces, en esto solo dejaba las preguntas en cuidados paliativos porque no hay receta. Ningún caso que hemos visto, que hemos atendido, es igual al otro. Entonces, aunque sean esposos, aunque sea del mismo núcleo familiar, entonces esta parte sí tiene variantes. Y esto sí quería que lo pensáramos mucho. No me fijé que la diapositiva que queda no tiene, el texto lo dejé muy gris, pero aquí dice piensa. Cada persona en un momento determinado, en cuestión de segundos, le cambia su seguridad. Es esa perplejidad de lo que estabas viviendo, cambia totalmente, ¿verdad? Entonces, si no se logra leer en su pantalla, aquí tengo consejo, ayúdala a mantener la objetividad y la fidelidad a sus valores y convicciones. Pues no podemos cambiar el diagnóstico final, no podemos cambiar ese diagnóstico terminal. Son momentos de mucha tensión, pero el anclaje que nos toca dar en los cuidados paliativos o cuando se empieza la fase terminal es dar un anclaje de seguridad y de serenidad. Y sí recordar que un diagnóstico, o sea, la persona no es una enfermedad, es una persona que está transitando un cuadro de falta de salud. Entonces siempre es bueno que le ayudemos a mantener esa objetividad, o sea, porque casi siempre se siente como aniquilado y es como recordarle que tiene su humanidad es más grande que su enfermedad. Su sentido de valores y de pertenencia es más grande. En esto les comparto algo que pues pasó en una de estas consultas. Una persona mayor, sexo masculino, estaba ya con un diagnóstico terminal muy, muy crítico, complicado, pasaba muchísimos dolores y cuando recibió la visita de uno de estos colegas de Jorge del Cid, que es él está trabajando mucho en Integra y en Elizabeth Kluber Ross y nos contó el día que tuvimos ese webinar, que coincidimos en una sala Zoom, nos contó que llegó y pues lo primero que hizo fue no decirle como paciente tal, sino que don fulanito. Aquí venimos a acompañarlo para este proceso y cuénteme qué le duele, cuénteme cómo está. Y claro, él esperaba como acompañador en estos fases terminales como que le contara su cuadro médico. Y este paciente mayor, podríamos decir un abuelito, tenía un rencor con un hijo y no se hablaban desde hacía tiempo. Y el dolor que tenía él no era su dolor de su partida, de su diagnóstico final, sino ese desgarre existencial de conexión que tenía con su familia. Entonces, como que estaba postergando esa situación de esa ruptura familiar con su hijo y lo que más le dolía en ese momento era esa desunión. Entonces, al cambiarle todas sus seguridades, pues este acompañador tanatológico no le estaba diciendo le vamos a dar más morfina, le vamos a inyectar más para aliviarlo, sino que lo que logró fue contactar al hijo y ya se logró una sesión donde el papá y el hijo pudieron conversar
Y pues obviamente el Señor ya llegó a su final deceso, pero ya en la paz del corazón. Entonces esa seguridad de si lo que él tenía, la enfermedad lo desgarró y gracias a Dios en un momento oportuno él pudo rehacer ese momento de perdón y de conexión. Entonces no le dolía tanto su dolor de enfermedad, sino su dolor moral de esa desconexión. Entonces tal vez muchas veces los cuidados paliativos no solo va a ser el mejor médico, el mejor medicamento, la mejor cama, el mejor hospital, mi mejor casa, sino la mejor actitud para acoger las últimas voluntades de la persona doliente, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante. Entonces, aquí lo pongo como un asesor porque usted parte de la presentación que uso con mis alumnos, pero en el caso tuyo, ¿verdad? O sea, quitemos en la palabra asesor o asesora, tu apoyo, tu cercanía, tu consultoría ha de llegar en el momento oportuno y de manera asertiva. Cuando la persona ha recibido el diagnóstico, si fuiste el que acompañó al médico, o si al regresar regresa mal, o si es una amiga, un amigo que te cuenta, o si estás en un ambiente de trabajo, es un colega, mostrarnos cercanos, amigos. Y ser cercano no es decir, sí, a mí me pasó, sí, a mí ya me dieron un webinar en Kayak y dicen tal cosa. Por favor, escucha, escucha, escucha. La manera mejor para estar cercano es escuchar. Lo que te pongo aquí, te voy a leer primero el consejo. Escucha, escucha, escucha. Y ya si en alguien tiene, pues, si es en un ámbito familiar, sí les aconsejo, porque la noticia es tan fuerte y cuesta tanto asimilarla, escribir un poco porque esto clarifica procesos, porque uno sí se ofusca mucho, le cuesta manejar, le cuesta concentrarse. Entonces, debido al desconocimiento, la familia y el paciente entran en crisis. Y es ahí donde hablábamos en el primer webinar, ¿verdad? Esos momentos de culpa, de resentimiento, de enojo, y claro, se empieza una ruptura más fuerte. Entonces, parte de las cosas que te quiere dejar también, pues como la parte que tengo de coaching, crear conversaciones, crear escenarios de diálogo. Y lo que hablábamos el otro día, si no estamos preparados, decir, mira, sé que esto conviene que lo hablemos, pero no es mi mejor momento. Estoy muy tenso, estoy muy irritado, estoy muy lloroso, estoy muy desconcertado. Por favor, tenemos una conversación pendiente, dame tiempo y lo conversamos después. Pero dejar la puerta abierta o a la otra persona que está tan cerrada, tan ofuscada, decirle, te comprendo, te entiendo, tómate tu tiempo, cuando quieras, yo estoy aquí, cuando tú me necesites. Pero no nos impongamos, ¿verdad? Y luego puede ser parte o guía para la solución de esos dilemas éticos existenciales de los tratamientos o de los cuidados paliativos. Y tú mismo, en cada caso, en cada circunstancia, pues vas a aprender más. Y aquí un consejo para toda la sala, ya sea que lo han vivido, me lo van a decir que los que han vivido este momento es muy duro. Un simple gesto, empatía. No necesitamos 10 discursos, empatía. Entender que estás sin ganas, entender que estás desconcentrado. Y si eres el paciente, aquí es otra cosa que también aprendí del doctor Gómez Sancho. Él decía, lo típico, ¿verdad? El paciente le acaban de dar su diagnóstico, tuvo su tratamiento de quimioterapia, de lo que sea, de radioterapia, está drenado, está cansado, le duele todo, y entran al cuarto. Es hora del desayuno, le abren las cortinas y un ruidero y una luz. Empatía, amigos. Si el paciente no tiene ganas que le abran la cortina, poco a poco llegará la luz del sol el día y poco a poco. Y si el paciente tiene, porque a veces se, pues, se desencadena la hiperacusia, se oyen más fuerte, entonces no les gritemos, ¿verdad? No, es que lo quiero animar. Empatía, está cansado, acaba de recibir su quimio, su radio, acaba de tener una conversación difícil. Entonces, a veces sintonizar en cómo está el paciente. Y otro consejo que nos decía este doctor Gómez Sancho, por ejemplo, si es alguien que ya lleva días postrado en su cama come, en su cama le toca pues, su baño, ¿verdad? Hace del 1 del 2, es en el lugar donde atiende a las personas. Entonces, cuando a veces un paciente se molesta porque le caen las migas de la comida o porque no le pudieron cambiar pañal y huele un poco fuerte, tener empatía que el paciente, o sea, para él es un drama cuando tanto los pacientes que están en el hospital como los que están en casa, cambiarle sus sábanas, estar pendientes que huela bien su cuarto, ¿verdad? Entonces, como que esas cosas, tener empatía, que todo lo que era el escenario antes de tener ese diagnóstico final, a la persona se le va reduciendo su campo de existencial y su cama, su cuarto, su silla, donde está, es todo su mundo. Entonces, hasta a veces vale la pena. Y él nos decía en ese webinar, por favor, cuando el paciente esté en otro tratamiento, váyanse a sentar al cuarto,
huelan lo que él huele, vean las cosas desde su cama para tener esa empatía de cosas tan simples, pero que un gesto le cambia ese momento final al paciente. Segundo punto, lenguaje claro. Cada vez, por favor, lenguaje claro y yo les diría afectuoso. Darle un piropo, felicitarlo, no solo regañarlo, no se toma la medicina, no hizo tal cosa, o ya es la hora de tal cosa, como que fuera una obligación, sino como, miren, vamos a ver cómo está su presión hoy, o ay, ¿qué tal? Ahorita vamos a tomarnos esta medicina. Un lenguaje claro, afable. Y la tercera, serenidad, ir al ritmo de nuestro paciente. Ahorita yo estoy hablando como que estamos frente a él, frente a ella, sea niño, sea adulto, sea mujer, serenidad. Y cuarto, detectar o leer los tiempos y los silencios. Hay veces que el paciente no quiere hablar. No es porque está en momentos, hay momentos más profundos de introspección, hay momentos de mucha riqueza interior y hay momentos de mucha perplejidad. Entonces en esto no les invadamos. De vez en cuando una sonrisa, una mirada afectuosa es mejor que 7 discursos de anímate, ten esperanza, vas a llegar al cielo. No, amigos, esos comentarios, no, por favor. O sea, entender que hay perplejidades, hay desconciertos, desconsuelos, o como nos tocó con este señor, ¿verdad? Que nosotros preocupados de su dolor oncológico, ya le dolía la ruptura con su hijo. Entonces, vamos a ver ahí las 15 tareas que hay por ahí, que son escenarios donde podemos trabajar en cuidados paliativos. Entonces, como consejo, una buena actitud de escucha activa. No solo, ajá, ajá, y le llevo la corriente y ni me entero qué me dijo. A veces nos piden favores súper simples. Mira, podrías tal cosa. No sé, son cosas tan simples, no se me ocurre ahorita nada. Pero como uno anda afanado que la medicina, que el doctor, que la enfermera, que tal, se le olvida a uno lo que le pidió el paciente. Favores sencillos, pero hagámoslo, escuchémoslo. Es que algo es simple, pero para él era esencial porque ya no se puede mover. Entonces en esto, crear una sensación de equipo y de unidad, tanto con el paciente como con la familia. Les puse aquí esto a propósito de las Olimpiadas, una cancha un poco oscura, pero era a propósito. Entonces, consejo, cada caso te dará a ti más ojo y más seguridad, como para ir viendo cómo podemos hacer. Les recuerdo esta hoja de la ruta de decisiones. Vamos 7:34. Voy apenas terminando la primera fase, amigos. Voy a ir más rápido. Bueno, aquí testimonios inspiran y reflexión, me lo voy a saltar. Entonces aquí, la pregunta que les hago, ¿estás dispuesta a apoyar? Siempre tu acompañamiento es esencial para tu comunidad. Quizá alguno de los que están en este webinar, porque yo siempre ando ahí haciendo mi pesca, también si hay voluntarios o gente que le da como inquietud de este tema, pues hay redes en Guatemala y hay redes internacionales de poder apoyar. Y un consejo, si alguno que me escucha es cuidador, es la esposa, es la mamá, retoma un descanso o un retiro psicológico para no perder tú la objetividad, ¿verdad? Porque a veces también el cuidador se fatiga. No me quise detener hoy tanto en la fatiga del cuidador, la fatiga del miembro de la familia que se vuelve sombra, porque eso es otro webinar, pero por lo menos quede claro que sí necesita descansar el cuidador, ¿verdad? Y aquí, pues aquí ponía, buena suerte, puedes iniciar los análisis de los dilemas éticos y no hay una solución, ¿verdad? Esto me lo voy a pasar un poco, quiero pasarme esto. Va. Amigos, segunda parte que les traigo del webinar, esto es mi dulce, mi golosina. ¿Se acuerdan que estábamos en el aperitivo? La parte fuerte de mi tema de hoy, las 15 tareas para el acompañamiento del principio del final. Esto lo tomo de un curso especial que se toma en Colombia. Son 15 tareas, el doctor nos lo plantea por 3 escenarios. La primera fase para estos cuidados paliativos y para manejar estas fases de acompañamiento final, él lo pone en el escenario del sentir. Pone 5 cosas: aprender a expresar, amar, cuidar, buscar y hablar. Cuando se tiene un diagnóstico final, pues algunas personas me han dicho, Karen, siento que no siento nada o siento que, no sé, me fui antes de tiempo. Demos escenarios para poder expresar. Que se exprese nuestro paciente, que se exprese nuestro ser querido, que exprese todo, sus temores, sus inquietudes, sus anhelos o sus últimas voluntades, que ama, cómo lo amamos, que se sienta amado, que se sienta cuidado pero no inutilizado, que sepa buscar. Hay situaciones que la gente tiene como esa sensación de pendiente, una conversación, una actividad, algo.
y dar escenarios para hablar, ¿verdad? Obviamente. Luego en esta parte, comprender. Creo que esta es una gran materia que tenemos para el tema de comprender. Cuando alguien está en esta fase final, comprender. Podrían decir, bueno, en un webinar que es fácil, pero aceptar. No podemos decirle al paciente, acepta tus circunstancias, acepta tu situación, sino poco a poco aceptar nosotros y ayudar. Luego, identificar. Identificar zonas que le dan seguridad, cosas que le inquietan, cosas que le preocupan. Poder sanar. Cuando hablamos de sanar, no es propiamente sanar médicamente, de lograr un estado de salud, sino de curar heridas, sanar aspectos, ¿verdad? Luego, adaptarse, nuevas rutinas, nuevas cosas que se dan en la casa y aprender a reubicar. El mismo cuarto les cambia de ubicación. Si eran horarios del colegio, los niños se acuestan a diferentes horas, las actividades que se hace. Hay mucho cambio, ¿verdad? Y luego, la siguiente, trascender. Esta quinta son 3 cosas, ¿verdad? 5, trascender. Es una etapa en la fase terminal que nos dan el diagnóstico. Hay un crecimiento. Y eso lo dijimos desde el webinario primero. Hay un crecimiento hacia adentro, hacia tu esencia, hacia tu grandeza. Y quizá era alguien con quien pues vivías, estabas portándote a ti mismo, pero no te escuchabas, ¿verdad? Entonces creo que esta parte, aprender a crecer para adentro. También el enfermo y la persona que está en la fase terminal también puede servir, puede escuchar, puede comprender, puede participar, puede agradecer. Entonces es otra manera de servir. Y esta parte que digo 3, creer. Esta parte, hay personas que se conflictúan con la fe, tal vez estuvieron cerca de Dios y esto las conflictúa en la distancia. A otras personas tal vez es el momento para un encuentro final. Yo pensé que no les iba a contar anécdotas, pero les quiero contar anécdotas. He tenido las últimas, creo que no fue la última promoción, fue como hace 3 promociones, pongamos en el 2018. Tenía una alumna que me dijo, no, mire Karen, mire doctora, a mí estos temas de los cuidados paliativos, a mí no me parece que hay que meter ni la religión ni la fe, porque uno no cree en nada y tal. Y bueno, estaba muy escéptica y hasta cierto punto en las clases un poco a la defensiva. Y pasaron las clases y ya al final, porque yo les doy al empezar un curso y al finalizar el diplomado, me dijo, no me lo va a creer. Y era que me tocó en mi familia porque ella estaba dedicada a esta de acompañador tanatológico porque quería dedicarse a algo, pero no lo había vivido tan de cerca. Y me contó pues que le tocó una situación desgarradora y que ella sí se planteó el tema de su fe, ¿verdad? Y que en cierta medida pues que sí habían cosas que ella estaba conflictuada, como que pensaba que Dios había sido injusto, le había quitado cosas, le había pasado cosas y que su manera de emparejarse con él era pelearse, ¿verdad? Pero luego en esta circunstancia que le tocó con un ser querido cercano, la persona que era su ser querido, que estaba ya con un diagnóstico final, la fuerza de cómo abordó sus últimos días, la fuerza con que esta persona vivió su fe, le recordó a esta alumna y le volvió a revivir el tema de la creencia. Entonces, en este tema de la fase terminal y esta fase de diagnósticos finales, yo diría, dejémoslo abierto. Si es creyente, puede afincarse su fe. Si ha sido creyente y está de pleito con Dios, tiene su momento. Y una cosa re linda que les diría, Dios es un amante fino, delicado, y a cualquiera de sus hijos, esté en la actitud que esté de rebeldía, de pleito, de distancia, Él lo ama incondicionalmente y Él nunca pasa facturas. Entonces, no personifiquemos las reacciones de Dios como las nuestras. Entonces, el tema de la fe y la creencia queda abierta en este escenario, pero tampoco un cuidador, un familiar puede imponerle a alguien que crea en ese momento. Es un proceso, digamos, parece ilógico, pero yo lo he vivido como enamorarse, o sea, eso sucede. Y tal vez en esa fase terminal, la persona es un momento para que se deje encontrar por ese ser querido que es Dios, ¿verdad? Entonces, yo lo dejaría más como una actitud de apertura, de encuentro. Cada persona, y Dios es impresionante cómo a cada persona la busca
en su estilo, nunca le impone. Entonces, de lo que hemos vivido, les diría, y estos grupos que hay de voluntarios en Guatemala, hay unos grupos que son de oración y acompañan y súper bien, y en cualquier religión, hay católicos, hay no católicos, hay protestantes, hay de todos los credos, y hay gente que a veces dice, no, no, pero no me recen nada, solo platiquemos, entonces también se respeta. Entonces en este tema la creencia es importante. Cuarta parte, participar, que era la parte que les traía ya para el final, a ver qué me dicen las organizadoras, porque el tiempo está corriendo. Y cuando digo inventariar, no es tanto como que cuente las sillas de su casa, los colchones y las cosas, sino como sacar un inventario existencial, como los saberes que me llevo, las experiencias, lo que agradezco, los lazos familiares. Y justo en esta parte, el tema 5 de trascender e inventariar, es justo el motivo por el que las personas piden coaching, porque hay una conversación pendiente, una sensación de culpa o algo. Entonces esa parte ayuda a que la persona termine de, cuando uno dice cuentas cabales, ¿verdad? Como que no importa la situación que tengo, pero me va ayudando a pasarlo, ¿verdad? Y luego, diferenciar ciertos puntos extremos que hacen un abordaje radical contrapuesto, ¿verdad? O sea, en estos temas que yo les estoy trabajando, yo estoy hablando de cuidados paliativos, el proceso natural de transitar la parte final de la vida, pero acelerar esa parte final como que podría llegar a una eutanasia es difícil. Y luego alargar el proceso natural de muerte se llama encarnizamiento terapéutico. Se les puse esta bombilla, no hay qué imagen ponerles, pero se me ocurrió esta bombilla en negro o una encendida y una apagada, ¿verdad? Porque no podemos ni acelerar ni alargar el proceso natural. Los cuidados paliativos es lo más respetuoso para ese proceso, para ese alivio. Hay una parte médica de pues los expertos que están, que son los paliativistas, ellos se entrenan, son médicos. La mayoría me preguntan quiénes son esos seres casi que celestiales y angelicales. Son médicos que han sido médicos generales, se especializan como anestesistas y luego migran a ser paliativistas, ¿verdad? La mayoría vienen de ahí y si no, pues de alguna otra especialidad de la medicina, migran a paliativistas, pero si es una subespecialidad y tiene un rigor y un estudio súper fuerte y ellos sí tienen permisos y licencias para inyectar y administrar estos fármacos fuera de los ambientes de una unidad de intensivo. O sea, para que lo sepan, sí, son del campo de la medicina, ¿verdad? Y aparte de eso, también hay enfermeras paliativistas. Dentro de mis alumnas tuve la suerte de tener 2 enfermeras de más de 25 años de hospitales nacionales, no puedo decir el nombre, unas mujeres con una humanidad. Miren, yo de esas clases, más que darles yo la clase, aprendía de las anécdotas que ellas nos contaban. O sea, se han jugado la vida por acompañar y dar humanidad en esas salas de intensivo de hospitales públicos. O sea, que en esta parte les digo, la gente que se dedica a esto, o sea, si en algún momento les toca a ustedes o les ha tocado, es gente maravillosa, o sea, súper preparada, súper comprometida y cada vez en Guatemala pues está creciendo más este gremio. Entonces creo que es una especialidad que le tenemos que apostar. Hago una pregunta a las organizadoras, es que alguna de las organizadoras. Y Karen, usted preguntaba por el tiempo. Sí. A las 7 habla y esto está tan interesante, yo no creo que el público no nos quiera dar esos 15 minutos más. Bueno, miren, voy a hacer una medio travesura. Vamos a ver aquí. Logran ver mis diapositivas, van en colores, ¿verdad? Al terminar esta parte, les ponía el tiempo de la vida humana. Aquí viene una clase y es como el final del post. Los paliativos, el tema de los temas que se trabaja en el coaching, en todo esto, es cómo se vive el tiempo, que el tiempo se detiene y se acelera. Y cada minuto el paciente en fase terminal lo quiere aprovechar y por otro lado quiere que no pase. Entonces, el escenario que les traía aquí era el tiempo de la vida humana se juega en esas como polaridades, el día y la noche, el sueño y la vigilia. Entonces, la persona que está en esa fase terminal
se alteran los ciclos de sueño, de vigilia. Les ponía aquí lo serio y lo lúdico, ¿verdad? Las cosas que se vuelven serias y dramáticas como me voy a morir, me estoy muriendo. Esa parte de la seriedad, del drama, de mi diagnóstico final, cuántas horas, cuántos días me quedan, también poder transitarlo, no sé si les ha pasado, porque eso sí nos ha tocado tanto en familia como yo creo que la mayoría que están conectados sí lo han vivido. Uno está en el momento más dramático y de repente empieza uno a reírse por tonteras, porque llega un punto que lo más serio y lo más ilógico llegan a estar en los dos polos y uno, hay ratos que uno se ríe, que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué me río? Entonces, sí hemos comprobado, y esto sí les diría, esto fue un congreso que tuvimos en octubre de gerontoprofilaxis con el doctor Luis Valencia en México. Hay muchos médicos, me encantó un testimonio de una médica en Yucatán. Ella habla mucho con pacientes que han tenido un derrame cerebral masivo, se quedan casi que cuadraplégicos. Ella trabaja mucho terapia con música, terapia en el mar, terapia de juego. Entonces, una cosa que ayuda mucho para transitar esta fase terminal es lo lúdico, el juego, el entretenimiento, el ocio, las bromas, los chistes en el lugar adecuado y en el momento adecuado. O aquí les ponía un poco el espectáculo y el deporte, ¿verdad? La persona necesita su música que le gusta, no la música que le gusta al cuidador, ¿verdad? Sino la música que le gusta a la persona, eh, eh, la música y la diversión. O sea, estamos en un momento, en un momento muy, como les dijera, estamos a las puertas de la muerte, pero la persona necesita crear esos lazos de comunicación, de diversión, de alegría. Se puede sonreír, o sea, tampoco es como, eh, son momentos duros, momentos críticos. En esto les quiero compartir, que le digo, hay tanto que compartir. En la universidad tuvimos durante muchos años un proyecto que apoyábamos, que se llamaba El Poder de una Ilusión, que era apoyar a los niños con cáncer de la ilusión que tenían. Se les preparaba con donativos y todo, que querían ser un superhéroe, que querían ser un no sé qué. Y de eso hay muchas películas que han salido ahorita en Netflix. Pero a veces lo que la persona quiere en sus momentos máximos es un día con paz, un día de estar en familia, un día de estar en algo divertido, ¿verdad? Tampoco tan extremo. Entonces, dar esas microcápsulas en los cuidados paliativos, pues ya les hablé de los paliativistas, de los expertos, pero un momento de sonrisas, un juego de mesa, estar juntos en familia. Sabemos que la pandemia también, como nos decía Maru, nos ha pedido esas distancias, pero la tecnología, un celular, un Zoom, una enfermera, algo que pueda acercarnos a ese ser querido en esos momentos, esta parte sí se las quiero poner. La diversión, el tema de la diversión, a veces cuando estamos en estas sesiones, ya sea grupales de familia o solo con la persona que tiene su diagnóstico, siempre se plantean como, no será falta de respeto, o sea, ella está enferma, está muriendo, entonces en esa parte como que les parece que es un irrespeto, pero les diría, de las cosas que quería dejar como claras en este tema de acompañar a morir, aprender a morir, que cuidar los cuidados paliativos al mismo tiempo del diagnóstico terminal, amigos, por favor, el tema de la diversión es la parte positiva para enriquecer al ser humano, o sea, tanto drama, tanta cosa seria, se necesita bajar un poco, ¿verdad? En esto, pues he tenido la suerte de acompañar mucho a jóvenes, a visitar asilos, a visitar todo esto antes de la pandemia, y la gente, una tarde de lotería con personas, jugar lotería, hacer alguna cosa de origami, o sea, esas cosas que te distraen y que es algo de entretenimiento, si la persona puede, ¿verdad? Si tiene movilidad, cuidarlo, ¿verdad? Y obviamente no nos vamos a ir al extremo opuesto, que es el número 2, que es el punto de la evasión, ¿verdad? Que significa un verterse hacia afuera y quien no es especialmente capaz de interesarse por nada ni por nadie se aburre y para salir del aburrimiento se consume en la diversión. Yo les hablo de ese momento lúdico, ese momento de entretenimiento, música, compañía, conexión. Y aquí les ponía, la música forma parte esencial de ciertas diversiones. Si se fijan, siempre hay música, suena fiesta, ¿verdad? Es la manifestación sonora de los sentimientos, emociones y pasiones. Hay también técnicas de musicoterapia y hay que cuidar según la edad del paciente y esto, porque hay cierto tipo de música que
la sonoridad que tiene causa tristeza. Entonces sí cuidar qué tipo de música le gusta al paciente, ¿verdad? Y conduce y educa sentimientos, y el ritmo y la armonía son lo que más hondo penetra en el interior del alma y lo que con más fuerza se apodera de ella. En esto les quiero contar algo que no sé si están aquí mis amigas. Yo soy dentista, tenemos a la esposa de mi mejor amiga en el intensivo. Ellos son cantantes de música jazz y de música trova. Y bueno, no sé si se me van a salir las lágrimas ahorita con ustedes, pero yo le dije, mira, por favor, entra tú o que entren tus hijos, ¿verdad? Porque es paciente COVID. Tienen que hablarle, tienen que escucharlos. Y lograron entrar 2 de sus hijos, que también tuvieron COVID, y ya estaban de alta, lograron entrar al intensivo, y los hijos le cantaron, porque cantan eso, era rumba flamenca gitana, y le cantaron al oído. Y el papá, o sea, se le salieron como una lágrima y movió levemente una expresión que los médicos pudieron ver que se conectó, ¿verdad? Entonces en esta parte se los cuento porque esto pasó hace 15 días, ahorita no he sabido más del diagnóstico de este amigo, pero el tema del sonido, el tema de la música conecta, da vida, ¿verdad? Y ahorita que estoy aquí, estoy en El Salvador, me contaron también de otro médico, y se me olvidó ahorita el apellido del médico, estuvo 2 meses en el intensivo de aquí, y la esposa entraba todos los días a hablarle, y nos contaron que efectivamente el mes pasado ya le habían dado de alta, ya salió, pues está todavía convaleciente, pero los médicos de aquí, de la unidad COVID, dijeron que sí le ayudó mucho eh, escuchar, escuchar sonidos, escuchar voces. Entonces les diría, si su paciente está consciente, usar música. Si su paciente está inconsciente y está ya en esa fase sedado, que le hablen. O sea, aunque ustedes piensan, no me escucha, no sabe nada, háblenle, platíquenle, porque sí tiene un uso terapéutico muy sanador o muy reconfortante para estos momentos. Entonces, también de las cosas que sí quería como que quedaran muy claras para los cuidados paliativos, y el título que ofrecíamos en el webinar de Acompañar a Morir, es dar esa cercanía a través de la voz, a través del sonido, a través de la música. Y luego esta diapositiva que a veces podría chocar y decir, Karen, ¿cómo vamos a celebrar o cómo vamos a estar de fiesta? Se puede celebrar, tampoco ponía las copas y eso porque lo busqué hoy en la mañana que estaba terminando la presentación, pero se puede celebrar de diferentes maneras, pero celebrar que pudo tomar la medicina, celebrar que pudo vernos hoy. Entonces como que en esto, pues no podemos estar siempre con cara sombría cerca de la persona que ya tiene un diagnóstico terminal, sino celebrar que estamos, celebrar que pronto se irá. O sea, son cosas que se tienen que ir trabajando, no hay recetas, pero son cosas que es como aprender a asimilarlas, y cada familia, el otro día hablábamos, y justo el niño más pequeño fue el que tuvo el chispazo con el papá, ¿verdad? Que estaban en un momento muy extremo, y a veces los niños pequeños, que era lo que yo les decía el otro día, tienen tanta sabiduría para estos temas del duelo y de la fase terminal, y un chiquito como que, bravo papi, por no sé qué, ¿verdad? Entonces, claro, todos los demás estaban en una cosa como muy dramática, y ya con lo del niño rompió el hielo y se celebró, ¿verdad? Entonces, como que en esto no es una falta de respeto, es algo que vincula, genera nexos, y no tener miedo a celebrar o a felicitar o a estar de fiesta dentro de ese momento que ya es el tránsito final, ¿verdad? Entonces, en esto, cuidarlo. Entonces, esto, creo que tengo 2 más. Bueno, entonces aquí tenía dudas o preguntas. Quería compartirles que no sé si todos sabían, pero yo abrí mi canal de YouTube justo por este tema de la pandemia, porque antes de la pandemia, pues, siempre me ha tocado a mí ir a muchos funerales, tengo muchas amigas y siempre este tema me busca, como les digo. Y pues en la pandemia yo me sentía como muy de manos atadas, y se me ocurrió con otra colega abrir el canal, y desde julio del año pasado transmito. O sea, tampoco es algo que yo pueda hacer, porque los que me conocen saben que soy un poco multitask y me meto a muchas cosas, pero hago colaboraciones de gestión del duelo. Si recibo un webinar, estudio el material y les publico. Entonces, eh, pues también será para mí un gusto tenerlos como suscriptores en YouTube, que a veces me preguntan qué significa suscribirse en el canal de YouTube. Cuando tú ves el canal, mi nombre es Karen Pineda Coach, pones suscribirse y se activa una campana. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del río de YouTube que se produce, cuando yo te suba un video que es gratuito,
te avisan y ya se activa para ti, tú lo ves en el momento que quieras, pero eso es suscribirse a un canal. Y para nosotros, los que producimos en YouTube, pues llegar a 1000 suscriptores significa que el contenido se puede seguir produciendo, porque si no tienes 1000 suscriptores, después de un tiempo, YouTube cierra tu canal. Entonces, es un canal gratuito, es un canal donde les comparto de todo. Una parte de mi canal es el manejo del duelo, el manejo del paciente pues ya en la fase terminal, pero también pues doy clases en la U de ingeniería, tengo una línea de emprendimientos, digamos, para motivar emprendedores, tengo cosas de coaching de vida, entonces tengo más o menos 7 temas que trabajo en el canal, entonces poco a poco hay momentos para combatir el aburrimiento, películas buenas para momentos de soledad, entonces tiene un contenido de todo tipo, así que ahí me pueden encontrar, es un contenido gratuito, lo pueden compartir. Y luego tengo esa webpage que es la que Silvia les ponía. Mi correo es hola@KarenPineda.coach por si tienen consultas o dudas. Y para mí ha sido un gusto para el Karen, solo patronato una cosita. agradecerles. Cuéntenme. Tiene aquí una consulta. Maru nos pregunta, ¿cuál es el término contrario a la eutanasia? El de alargar las últimas horas del paciente. Se llama encarnizamiento terapéutico. Encarnecimiento. Encarnizamiento terapéutico. Y Aquí también, les mando una foto donde... también nos pide el nombre de la doctora Elizabeth. Elizabeth Kluber-Ross es la primera tanatóloga. Falleció a los 92 años, hizo una fundación a nivel mundial y en Guatemala el señor Jorge Decide es el que la mantiene. Entonces, el emblema siempre es una mariposita color lila y se llama Fundación Elizabeth Kluber-Ross. Y aquí les mando una foto de dónde andaba ayer. Entonces, aquí andaba en el volcán. Entonces, ha sido un gusto para mí. Gracias, patronato. Les deseo suerte con sus actividades. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no... No hay preguntas, Karen, pero yo sí quería decirle muchísimas gracias en nombre del patronato de Kayak y de cada una de las personas que la han podido escuchar a través de este medio. Estoy segura que su tiempo, su trabajo, su delicadeza, las anécdotas que nos ha compartido, todo esto que nos ha dedicado dará muchos buenos frutos. Yo creo que esto podrá recompensarla en algo. Bueno, un gusto entonces para todas. Feliz noche. Y como les digo, ¿verdad? Cada una de estas cosas uno siembra y no sabe hasta dónde llega, pero sí les cuento que para mí ha sido pues mucha ilusión compartirlos. Es un tema que como les digo, no es que yo pues me dedico a otras cosas más, este tema me busca y pues si Dios me lo regala y tengo la oportunidad de leer, de expandir, y como les digo, ahorita el lunes empiezo otra certificación más para Colombia, porque las 2 que saqué en pandemia fueron de España, saqué una en España y una en México, un diplomado. Entonces ahorita pues ya voy para la siguiente, que me gustó la herramienta que el doctor nos va a plantear, así que más adelante les compartiré más cosas y me uno pues a las que están ahorita, porque sí sé que hay muchas aquí viudas o que están pues, transitando un duelo. Nos unimos a ustedes y retomar esas etapas con serenidad, con aceptación, con cariño para ustedes mismas, porque cada momento es diferente y trae un mensaje y poco a poco para cada uno de nosotros va a resonar. Así que un gran gusto. No sé si algo más quisieran. Yo creo que con esto estamos cerrando, ¿verdad? Y solamente les quiero... No sé si les puedo pedir una foto, porque foto no tomamos porque con Beatriz Pimentel tomamos foto, ¿verdad? Pero no sé si alguna puede tomar. ¿Dónde está? ¿Tiene ahí? Margarita, puedes tomarnos foto. Ya te vi ahí, Margarita, Silvia, Susana, Irma, Claudia, Luisa, María, María Eugenia, Álvaro, ¿qué tal? Y hay un Huawei, saludamos al Huawei, no sé quién esté detrás, pero nos imaginamos que algún amigo o amiga. Así que un gusto. Un gusto para todos. ¿Quién nos toma la foto? Margarita, ¿tomas la foto? Ahí. Gracias. ¿Ya? Ya. Un gusto entonces. Yo todavía tenía una consultita, Karen, no sé si todavía te la puedo hacer, pero no vieron mi mano levantada. Perdón. Resulta que tú dijiste que había un grupo de voluntarios aquí en Guatemala
que acompañaban a algunas personas. Sí. Yo tengo la inquietud, tengo una familia que acaba de perder a un ser querido, que lamentablemente ese ser querido tomó la decisión de quitarse la vida. Entonces quisiéramos ver la posibilidad de que pudiera haber, de quién podríamos contactar para ver si pudieran darle algún tipo de apoyo voluntario, sobre todo al hijo de 22 años que está sufriendo mucho y al esposo también, ¿verdad? Ok, mira, el grupo es de Jorge Mario del Cid y en Facebook sale uno que se llama Integra, es un barrilete. Y sí te digo, el duelo a raíz de un suicidio sí requiere ayuda profesional para todos. Y qué maravilloso que esta familia sí lo quiere recibir porque yo te digo, o sea, cada vez que uno se conecta en esto, Jorge Mario tiene una humanidad y es bien bonita la historia de él y él ha acompañado antes de la pandemia y durante la pandemia muchos casos del que tú nos estás compartiendo. Entonces, es Jorge Mario del Cid, el grupo es Integra y el otro es Elizabeth Kluber Ross, que es para la fase terminal, digamos. Entonces, y cualquier cosa, si no, yo ahorita ando fuera de Guatemala, no tengo tan fácil el acceso, pero déjame ver si en Facebook lo buscamos o lo contactamos o me escribes al correo y en cuanto logre contactar a Jorge Mario te lo digo, porque sí han estado súper generosos y súper activos en pandemia. O sea que gracias por contarme y lo que se pueda apoyar en cada webinar, pues maravilloso. ¿Alguna pregunta más de las que están en sala? Gracias, Muchas Karen. gracias. Nos has Bueno. preparado para lo que Dios tenga preparado. De verdad, es un tema tan valioso. Lo comenté en el curso de estudios y escuché un comentario que me llamó mucho la atención porque yo les decía, muchísimas personas deben de recibir este webinar. Es fabuloso. Y me decían que la gente tiene miedo del tema. Imagínate, tenemos que empezar por allí. Sí, sí, y por eso les digo, miren, a mí me hace mucha ilusión porque pienso que en Guatemala si lográramos tener, pues eso, un hospice, que es como una casa de cuidados para pacientes en esta fase sería tan maravilloso, o crear una nueva mentalidad en nuestros alumnos de los sextos años de carrera, generaríamos una nueva perspectiva de profesionales de la salud en Guatemala, ¿verdad? Entonces en esto estamos en pañales, estamos transitando el camino con mucha esperanza y les digo, me encanta ver a este grupo. Cuando me contó esta médico, mira, ya somos un grupo en WhatsApp de 15, trabajamos así. Esto hace 5 años no existía, entonces creo que de 5 años para acá vamos caminando, o sea que poco a poco, ¿verdad? Karin, Y es yo bueno no que ustedes quise, lo sepan. sí, yo no quise decir antes porque no tengo los datos concretos, pero voy a buscar el videíto. Tengo idea. Cabalmente, alguien de Kayak compartió que en Amatitlán, si no me equivoco, hay una casa que apoya con Esa esto. es la casa que yo les digo que es donde nuestros alumnos de la U van a hacer las prácticas. Sí, pero no me sé el nombre. Y luego también, Silvia nos quiere contar algo, que cuando estábamos organizando el webinar, lo que usted me dijo de cuidados paliativos, no nos quiere compartir algo. La sala está bueno, chiquita. De lo que estamos usted vivió, trabajando. Silvita. No, pero de lo que usted vivió. ¿Por qué queríamos este tema? Cuéntenos, así, Bueno, sin faltarle respeto a los recuerdos de Marjorie, pero no tenga pena. Lo vivió. No tenga pena, es parte de la vida de todos y sí lo viví con mi hija, pero también me ha tocado vivirlo con mi papá, con mi mamá, con varios seres queridos, con mis suegros. Y bueno, pues sí, definitivamente que esto es algo que a uno lo agarra en fly, ¿verdad? Bueno, ya la primera vez, pues me pasó eso, después ya fui agarrando experiencia, pero sí estamos incluso trabajando en eso. Sería otro webinario para ayudar a la gente, cómo organizarse en la casa, cómo apoyar al cuidador, porque el cuidador es una gran ayuda definitivamente, pero hay que saber manejar cada situación, cuidar cada detalle para que la familia se mantenga unida, para que den el mejor acompañamiento y no se vuelva algo trágico. Así es. Gracias, Silvita. Entonces, ya para respetar su hora de la cena a todas, un gusto de conocerlas, aunque sea en pantalla. A otras sí conocidísimas, un gusto de verlas. Y ya cuando se pueda, estoy en Guatemala y ya de regreso, pues ya nos veremos, primero Dios.
¿sí? 1 y después que haya tanatología 2, pero que se repite el tanatología 1 para invitar a otras personas que no entraron ahora. Y podemos Ya invitar veremos. también a más expertos, porque con esta red que tengo de colegas en otros países, tienen una humanidad impactante. Y obviamente Jorge Mario y el equipo en Guatemala también vale la pena que los conozcan. Y a la doctora Mendoza y a ese equipo de paliativistas, porque es gente que está día a día acompañando a morir a nuestros seres queridos en Guatemala, ¿verdad? Sí, pues ya veremos, ¿verdad? Ya lo iremos platicando y lo veremos. Sí les quiero Ok. contar que vamos a repetir un webinario que hubo sobre cocina saludable y estuvo muy interesante y se va a complementar con algunas recetas. O sea, no va a ser una sola sesión, es probable que sean 2 sesiones, ¿verdad? En una se va a platicar todo lo de lo que es la necesidad de tener una dieta saludable acorde al caso que cada quien está viviendo. Y en la siguiente pues se van a dar recetas, ¿verdad? Sencillas, prácticas, pero que influyen mucho en la salud de cada una de las personas que estén en nuestro hogar. Esto va a ser muy pronto, ya les contaré. Un abrazo a cada una, feliz noche. De verdad ha sido un gusto y muchas gracias por participar. Quedamos a la espera que nos puedan compartir lo de los videos de las charlas anteriores, Silvita. Sí,